¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una semana más a esta tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Dos asuntos para la tertulia y para el debate en el día de hoy. Este pasado martes, el día 19 de enero, entró en vigor, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley de educación, la ley CELA, impulsada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, y por el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Sucede a la llamada ley Wert, en vigor desde 2013, y los principales cambios respecto de esta son los que le voy a enumerar a continuación. Se perseguirá, el objetivo será un incremento de plazas públicas en general en la educación en nuestro país y en particular en el tramo de educación de 0 a 3 años. El sector de la enseñanza concertada, que se pretende como el principal discriminado o perjudicado por esta nueva ley de educación, ve en esto un claro indicio de acabar con esta opción de la enseñanza. La asignatura de religión no va a contar en la nota media y se prohíbe que en centros privados concertados con el Estado se segregue a los alumnos por sexo, es decir, aquellos centros donde solo se admiten chicos y esos otros centros donde solo se admiten niñas. El hecho de la repetición del curso pasa a ser una excepcionalidad. No se cederá en ningún caso suelo público para construir centros que no sean de titularidad pública. Se derivará, y esto es una de las cuestiones sensibles, de manera progresiva en los próximos 10 años a los alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios. Otra de las cuestiones, posiblemente la de mayor calado político, es esta, es la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y la supresión de la consideración de lenguas vehiculares tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales en nuestro Estado. Esto para el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica y el Gobierno de coalición recuerda que el castellano fue establecido como lengua vehicular en la LOMCE, en la ley Wert, aprobada por el Partido Popular en 2013. Para los partidos de centro y de derechas, esta supresión del castellano como lengua vehicular es solo el pago al independentismo por su voto a favor de los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox anunciaron ya en su día un recurso ante el Tribunal Constitucional. La educación concertada ha constituido este colectivo la plataforma más plurales que ha realizado en los meses de noviembre y diciembre hasta 6 concentraciones. Vamos a ver la información que nuestra compañera de informativos, Elisa Palomar, elaboró en Valdepeñas a partir de las declaraciones de los máximos responsables de dos centros, uno público y otro concertado. Lo vemos. Ya hace 20 días de la publicación en el BOE de la nueva ley de educación, por lo que hoy martes entra en vigor la tan polémica ley CELA, que deroga la LOE que hizo efectiva el anterior ministro Wert. Y decimos tan polémica porque según a quien le preguntemos nos da una versión u otra. Hacía falta recuperar algunas de las cuestiones claves que la ley en su redacción original tenía y que la LOMCE desafortunadamente trajo negativas consecuencias para los centros educativos. La LOE lo que supone una revisión de esa modificación, o sea, una modificación de modificación que creo que trae algunas cuestiones bastante interesantes de mejora. La ley CELA, la LOE, es una ley que nace muerta, que ha salido con el menor consenso de la historia de la democracia, que desgraciadamente va a durar lo que dure este gobierno. Haría falta un pacto general por la educación que garantice una ley que se pueda aplicar durante muchos años, y estas, ya digo, van a ser muertas. Y es que muerta o no llega con casi todos sus puntos sometidos a controversia. El primero, la educación que se lleva a cabo en los centros para alumnos especiales. Yo soy maestro de pedagogía terapéutica en este centro y me atrevo a opinar con cierto conocimiento de causa. Creo que una controversia injustificada porque la LOE lo que dice que hay que apostar por la inclusión educativa, que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos con necesidades especiales, tienen que estar fundamentalmente en un medio ordinario. Evidentemente, aquellos alumnos que tengan una necesidad muy acusada tendrán que tener un centro específico. Los centros de educación especial hacen una labor magnífica, que eligen los padres, que sean sus hijos los que acudan a ese tipo de centros, que se les da una atención
que en principio creo que no será posible darla nunca en un centro normalizado. Por supuesto que hay distintos tipos de limitaciones, pero hay algunas que son demasiado graves para que se le pueda atender en un centro normalizado. Pero sin duda la que más polémica ha generado es el amparo en el que se supone que quedan los colegios concertados. Bueno, eso es una falacia. La educación es un servicio público que lo presta afortunadamente la doble red, los centros públicos y los centros privados acogidos al régimen de concierto. Hace poco, bueno, en la semana pasada salió en Castilla-La Mancha la nueva normativa para la renovación de la suscripción de los conciertos educativos con el mismo montante económico. Por lo tanto, los conciertos siguen funcionando con total normalidad. Nosotros, todo lo que vulnere el derecho constitucionalmente reconocido para elegir educación de las propias familias para sus hijos, nosotros vamos a estar, siempre nos van a encontrar de una manera frontal enfrente de toda esta vulneración. Por lo tanto, aunque de momento eso no vaya a suceder, si en el futuro hubiese que seguir realizando acciones como las que hemos estado llevando a cabo, las seguiremos llevando, por supuesto, hasta el final. La nueva ley recoge el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años, que la asignatura de religión no cuente para la nota media, la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo o la cesión del suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública. Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como lengua oficial del Estado, así como la consideración de lenguas vehiculares tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales. Pues ya lo hemos escuchado. Y las grandes preguntas, tras esta nueva ley de educación, la enésima en nuestro país, es si la nueva ley de educación es el principio del fin, ya definitivamente, de la educación privada concertada en nuestro país, es o no es un ataque a la libertad de las familias para elegir un determinado modelo de educación para sus hijos, y el debate de siempre, falta voluntad o capacidad para establecer un pacto de Estado sobre educación que haga que las leyes de educación pervivan más allá del gobierno de turno. Los invitados de hoy son, en primer lugar, Cipriano Galindo, psicólogo de la salud. ¿Qué tal? Hola, buenas, Julián. ¿Qué tal? ¿Bien la salud? Todo bien, perfecto. Y a mi izquierda, dos profesionales de la enseñanza. El profesor Ángel Luis Rivas Lado, que es profesor de filosofía en el Instituto Gregorio Prieto de Valdepeñas. Ángel, ¿qué tal? Bien. ¿Bien hallado? Bien, sí, estupendamente. A ti te veo bien. Bien, pues bien. Si me ves tú bien es que lo estoy. No, lo que pasa es que tengo las gafas medio empañadas, entonces, pero bueno, se va solucionando el problema. ¿Sí? Todo influye. Y más allá, Lázaro Ortega, director del Colegio Público Juan Alcaide y profesor del centro asociado a la UNED en Valdepeñas. Lázaro, ¿qué tal? Muy bien acompañado, muchas gracias. Bien, pues habéis visto a dos compañeros de la enseñanza, tú eres uno de ellos, Lázaro, dos versiones, dos opiniones, dos impresiones contrapuestas. Abrimos barra libre, ahora que están las barras cerradas en la hostelería, por lo menos para opinar y para dar información y datos. Señores profesores, ley CELA, vuestro punto de vista para empezar. El primero que se aclare lo que acabamos de ver. En primer lugar, lo que yo quiero manifestar es que es doloroso para los trabajadores de la educación y en general para cualquier familia con hijos en edad escolar en cualquier etapa educativa, que la educación se utilice como saco de boxeo. La polémica siempre sacude en este país en muchas esferas, pero últimamente parece que estamos más polarizados y la educación cada vez más. Entonces yo creo que realmente la polémica es interesada y ajena por distintos sectores. Yo sí creo que la LOE es una buena ley, creo que recupera esencias anteriores y sobre todo lo que tiene de positivo así a grandes rasgos, que la anterior LONCE lo que hizo fue una modificación parcial y arbitraria de una ley general. La LONCE era un único artículo en el que modificaba todas las cosas que al gobierno que la promovía no le gustaban de la anterior. En un único artículo se cepillaba, permitidme la expresión, toda una ley. Además bajó unos tintes, sobre todo economicistas, buscar el mercado y demás. Se puede estar de acuerdo o no. Ahora los LOE lo que hace es intentar buscar ese marco general que se haya perdido.
y evidentemente puede tener sus lagunas, pero creo que hay cosas buenas. Así, a bote pronto, pues a mí el tema de reforzar la participación democrática de las familias de la comunidad educativa en el consejo escolar es un elemento muy positivo, que la elección del director se haga no de forma democrática como un congreso, sino que el consejo escolar se divide ahora en 3/3, la administración educativa, las familias y los docentes sean los que lo elijan en esa proporción. Es una decisión mucho más democrática que la anterior, y sobre todo el enfoque curricular. Claro, yo soy maestro y a mí eso puede parecer un tecnicismo, pero a mí me parece algo muy positivo. La LOMCE trajo algo que todas las familias, los maestros y profesores estamos cansados de repetir, que es los estándares. Todos los niños y todos los estudiantes tienen que conseguir unos estándares, como los que venden lavadoras. Las lavadoras tienen que cumplir un estándar, un niño tiene que cumplir un estándar. La LOMLOE elimina eso de nuevo. El currículum tiene que ser un currículo abierto, comprensivo, para todos. Entonces no me quiero extender porque podrían monopolizar esto, pero creo que en esa línea podrían ser cosas interesantes que a bote pronto la LOMLOE trae. A partir de ahí ya, las visiones interesadas que podemos tener desde distintas ópticas, o incluso ideológicas dentro de la educación, pues son lícitas, legítimas, pero creo que la controversia o la polémica es excesiva e interesada. Los estándares que promulgaba la anterior ley de Wert tenían que ver con la búsqueda de la cultura del esfuerzo y del objetivo de la excelencia educativa. No, eso es lo que pretenden, es hablar del esfuerzo que tiene que ser solamente del estudiante y la sociedad, y los centros educativos no tienen que apostar algo de esfuerzo. La LOE en su redacción original hablaba del esfuerzo compartido de todos. La LOMCE lo que decía es que te esfuerzas o tienes que salir del sistema educativo. Si tu familia no tenía recursos suficientes, tienes necesidades educativas especiales, pues no puedes estar en el medio ordinario y tienes que irte a la formación profesional, que ya quedaba devaluada. No puedes seguir tus estudios porque tienes una dificultad económica, cognitiva, la que sea, y te derivaban rápidamente a una formación profesional devaluada. No, lo que querían vender era una cultura del esfuerzo, y a mi juicio era sancionar a aquellos estudiantes que no podían seguir adecuadamente su desarrollo académico. Ángel Luis, profesor de filosofía, escritor, ¿qué tal? No, escritor, a tiempo parcial siempre se puede bien. Sigo en la línea, ¿no? Sí. Bueno, hay dos o tres cuestiones. Por lo de pronto querría hacer un pequeño paréntesis o unos corchetes con relación a la cultura del esfuerzo. A mí la cultura del esfuerzo me hace mucha gracia. La cultura del esfuerzo, cuando se acusaba a la LOCSE, te acordarás tú perfectamente, es que es una ley que ha eliminado el esfuerzo de la educación. Los alumnos consiguen calificaciones magníficas sin trabajar. No era verdad. Yo recuerdo montones de juntas de evaluaciones en las que al final terminábamos discutiendo los profesores, como tiene que ser, así tiene que ser. Los profesores pues nos juntamos precisamente para debatir a ver si los alumnos se están alcanzando logros intelectuales y académicos. Y entonces en algún momento siempre salía la cuestión esta de que por los conocimientos que ha conseguido el alumno o la alumna, habría que ponerle tal vez un 6 en mi materia, pero se ha esforzado tanto que le voy a poner un 8. Esto sucedía con muchísima frecuencia. La cultura del esfuerzo la promocionaba la LOCSE, lo que pasa es un concepto de esfuerzo absolutamente arbitrario y vacío. La ley Wert, como acaba de decir Lázaro perfectamente, era una ley pues fundamentalmente empresarial, una ley para el concepto de emprendizaje, este concepto espantoso, incluso desde el punto de vista filológico, que yo he tenido que oír montones de veces en claustros y cosas de estas, en reuniones, el emprendizaje. Por ejemplo, en las programaciones de filosofía se nos obligaba a incluir al final de todo filosofía para la empresa y cosas de estas, ¿no? Es decir, como si yo a base de explicarles filosofía a los alumnos, ya que yo me dedico a esto, a lo que me dedico, a base de explicarles filosofía a los alumnos, ellos iban a poder salir del instituto mejor preparados para montar una empresa. Esto evidentemente no tenía nada que ver ni con mi materia ni con ninguna otra materia. Una buena ley. ¿Por qué la ley de Isabel Celaá, la LOMLOE, efectivamente, como dice el representante de la concertada, nace muerta? Yo estoy de acuerdo. Nace muerta. En la próxima mayoría absoluta de otro partido se van a poner a hacer otra ley que la va a sustituir. Y que por supuesto va a ser una ley fundamentalmente ideológica. No, esta no es ideológica. Por supuesto, claro que lo es, evidentemente. Como esta es ideológica,
los que sustituyan a estos mediante una mayoría absoluta o una mayoría suficiente con apoyos, etcétera, etcétera, van a ponerse a hacer otra para 4 años. Lo propongo de aquí al final de la tertulia Sí. para ver cómo salimos de ese bucle. En España es imposible. Lázaro sabe más de esto que yo. No. Yo sé lo que conteste Cipriano o aporte y luego si quiere. Psicólogo, padre, todoterreno. Yo en este caso la verdad es que puedo aportar algo menos, pero sí hay un punto de esta ley que me atañe, que es el tema de la educación especial, de los chicos con discapacidad, ¿no? Yo a mí la palabra inclusión, la verdad es que me gusta, ¿no? Tiene un aspecto positivo bastante importante y se debe luchar por la inclusión. Lo que sí es cierto es que se debe tener mucho tacto, ¿no? Mucho tacto porque, y es una pregunta que lanzo para cuando queráis contestarla, ¿no? ¿Cómo puede influir en el desarrollo funcional de las clases ordinarias, ¿no? Que tengamos a chicos con discapacidad intelectual o con unas capacidades intelectuales por debajo? ¿Cómo puede influir eso en el desarrollo de aprendizaje del resto de los alumnos, ¿no? Y si lo que se pretende, yo esto de verdad desde la ignorancia, en cuanto a que como docentes por supuesto que estáis mucho más puestos, ¿cómo puede también influir en esos chicos que llegan a una clase ordinaria y no se ven, por decirlo de alguna manera, a la altura de sus compañeros? ¿No creemos que le estamos frustrando un poquito también sus expectativas? Es así de decir, y ahora me lo aclaráis, por favor, puede ser el punto de vista de no pocos padres y madres. Y es muy legítimo, entendible, y yo que comparto en su gran mayoría. Pero si incidimos en la LOE, la polémica es otra. La LOE lo que dice es, en los próximos 10 años sí, vamos a aportar recursos a los centros ordinarios para atender bien a esos alumnos. Para evitar eso, porque eso es real. En la inmensa mayoría de los centros educativos ordinarios hay grandes dificultades para atender a los chicos con algún tipo de dificultad considerable. Todos los centros educativos tienen un maestro de IPT, un maestro de audición y lenguaje, fisioterapeuta en aquellos casos necesarios, auxiliares técnicos educativos, recursos mínimos. La LOE dice que en 10 años se va a dotar de los suficientes recursos para atender a aquellos alumnos que pueden estar en el medio ordinario. Pero aquellos alumnos que no pueden estar en el medio ordinario, y son muchos, van a seguir estando en los centros de educación especial, los centros específicos. Por lo tanto, la LOE no acaba con los centros de educación especial. Lo que dice es que para paliar esas dificultades que hay en un centro ordinario, que ha enumerado perfectamente, son reales, vamos a dotarla de recursos. Eso a priori. Perfecto. Luego veremos si darán los recursos. Pero hacer la crítica de la redacción, a mí me parece innecesario. La crítica es, cuando pase estos 10 años, ustedes no han puesto los recursos. Ahí es cuando yo creo que sí habría que ser responsable y auditar al gobierno que no lo ejerza. Pero en la redacción el principio es bueno. Luego es un paso más hacia la inclusión, hacia ese objetivo de esa grupos es heterogéneos. Pero siempre teniendo en cuenta, como muy bien dice Cipriano, que hay alumnos que no pueden estar tampoco en un medio ordinario. Y no es lo mismo en la etapa de primaria que en la etapa de secundaria. Atender a niños con dificultades en secundaria, cuando hablamos de dificultades considerables. Claro. Es muy complicado en secundaria. O tienen recursos o tienen que ir a centros de otra tipología, es cierto. Sí, aparte que hay que atender una cuestión también de nuevo etimológica, o si queremos filológica, o sencillamente del uso común del lenguaje, que como comprenderéis, pues él ha hablado de la palabra inclusión como una palabra que es que lo contrario, en muchas ocasiones cuando se utiliza una palabra hay que pensar ¿cuál sería la contraria? La contraria sería exclusión, y evidentemente si exclusión la excluimos, tenemos que incluir la inclusión, evidentemente. El horizonte es la inclusión. Y entonces la cuestión es, con relación a la educación especial, y no tan especial, los que tenemos una cierta experiencia para dar clase, dar clase en la enseñanza secundaria, nos hemos encontrado en los últimos años con el asunto de los mínimos, que ahora en la ley, esto sí que es realmente, yo aquí creo que habría que estudiar esta cuestión, la cuestión de la repetición, es decir, que por cuestiones que en definitiva al final son puramente estadísticas, si no repite nadie, estadísticamente es un éxito, y si es un éxito, por favor, vótenme, esto hay que... Luego vienen los informes PISA, nos dice... Efectivamente, esta es la cuestión, es decir, si tú elaboras una ley mediante la cual garantizas que con mínimos muy mínimos
vas pasando de curso y terminas obteniendo un título tras otro. Yo hace ya un cierto tiempo que vengo diciendo el chascarrillo, hoy mismo lo he repetido. Antes los niños venían con un pan debajo del brazo, en la actualidad los niños vienen con el título de la ESO debajo del brazo. Solo hay que dejar pasar el tiempo, solo hay que dejar pasar el tiempo. Y esto no puede ser así, es decir, evidentemente la cuestión de la educación especial en términos técnicos psicológicos, pedagógicos, psicopedagógicos, merece una atención también en sí misma especialísima. Pero yo querría que de alguna manera se atendiese a la cuestión, no voy a decir de la excelencia en el sentido que se le ha venido dando en los últimos 20 años con relación a la educación de excelencia, pero sí, yo creo que lo que no se puede hacer es bajar los niveles de manera artificial para que la estadística encaje por su propio peso, es decir, ya directamente. Si bajamos el nivel y lo hacemos de manera teórica, de manera a priorística, para que quede bien claro que no hay fracaso escolar en España, porque todo el mundo aprueba, claro, es que así aprueba cualquiera. Así aprueba cualquiera. Hace años decía un famoso escritor, que ahora está en la Academia, en la Real Academia Española de la Lengua, decía Félix de Azúa, cualquier licenciado, decía, cualquier bachiller francés le gana una cátedra universitaria a un profesor español. En la actualidad no es lo mismo, ¿no? La educación francesa ha caído también bastante en picado, pero aún así, comparado con la española. Vamos a ver, la ley CELA está muerta y boicoteada a priori, ya se sabe lo que va a pasar en Madrid, hay un determinado partido, no me voy a meter en ideologías, pero hay un determinado partido que ya lo ha dicho claramente, vamos a hacer todo lo posible para atrasar cuanto más mejor la puesta en marcha de la ley. O sea, bueno, ya de entrada, boicot, filibusterismo se llama esto. En las comunidades gobernadas por el Partido Popular... Bien, eso lo has dicho tú, eso lo dices tú. En lo referente a la admisión de alumnos y a la elección de director, ya se han anticipado a la entrada en vigor de la ley CELA, no sé con qué éxito, porque son cuestiones menores. Castilla-La Mancha también ha sacado la resolución del proceso de admisión y no creo que sea así tampoco, y lo ha hecho con anterioridad al calendario. El proceso comienza el día 1 de febrero, pero la resolución es de finales de diciembre, que no estaba en vigor la LOE. Pues una cosa es lo que se atrevan a decir y otra cosa es lo que al final, es decir, ellos necesariamente, el político medio, el político de turno medio, pues tienen la necesidad de plantar una bandera y decir, nosotros vamos a ser los que nos vamos a oponer a esta ley tiránica, tal y cual. Y después pues te vas al detalle y resulta que la ley es mala porque es una ley típicamente de educación española. Entonces pues aquí no hay, lo que acabo de decir hace un rato, esto no tiene solución. España tiene muy mala solución. Yo espero que lo que nos anticipa Lázaro sea correcto. ¿Tú crees que va a estar esta ley 10 años? Es otra cuestión, claro. Es otra cuestión. ¿Qué ley ha estado 10 años en los últimos años? La LOCSA. Sí. Pero cambiada por aquí, cambiada por allá, matizada por aquí, matizada por allá. Y afortunadamente la ley Wert no ha estado 10 años. Te lo digo así de claro. Afortunadamente la ley Wert no ha estado 10 años. Una ley infame, como el personaje. Bueno, solamente pues ahondar en lo que decía Julián, que estamos hablando del futuro de este país, ¿no? La formación de los chicos, y que esto se merece pues un consenso no solo a nivel político, sino en todos los ámbitos de la educación, ya sea docencia, ya sea padres, porque es que si no, efectivamente solución no hay, porque si cada vez que vamos cambiando de gobierno, vamos cambiando de ley, y esto al final se convierte en confrontación política, porque desde ahí está que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Lázaro. Vamos a ver qué ocurre de aquí a 10 años. Quiero decir que si se dotan de recursos, porque yo eso lo tengo muy... el tema de la educación especial sí que me toca, y sí, yo lo he entendido así, digo, bueno, pues se va a dotar de recursos a los colegios ordinarios, pues esos profesionales que están en los centros de educación especial pasarán mucho, o y si no se formarán nuevos a los centros ordinarios, pero bueno, hay que verlo. Quiero decir que esto hay que darle tiempo para ver qué resultado va a tener eso. Yo quería decir una cosa para que no pareciese que estoy aquí yo en plan destructivo y en plan pesimista, que lo estoy, pero prefiero disimularlo un poco. Yo me dedico a la enseñanza secundaria, soy profesor de filosofía, eso es lo de menos, en todo caso soy profesor de enseñanza secundaria. Yo vivo de la enseñanza y vivo la enseñanza. Habrá algún enemigo tendré yo por ahí que diga lo contrario, pero desde luego yo vivo de la enseñanza porque cobro a final de mes y vivo la enseñanza porque la enseñanza es mi vocación. Yo lo tengo muy claro. Yo desde muy pronto me di cuenta de que yo lo que quería era
era ser profesor. Y además soy profesor de enseñanza secundaria. Desde primaria, ¿no? Yo soy profesor de enseñanza secundaria. La enseñanza primaria, por el propio nombre, por su propio nombre, es primaria. Es lo fundamental, es primario. Sin esto no se va a ningún lado. La enseñanza secundaria significa, en principio, lo que antiguamente era la segunda enseñanza, pero en cuanto se pasó a llamar segunda enseñanza a enseñanza secundaria, efectivamente se convirtió en secundaria. No es primaria, no es lo primordial, es un elemento secundario. Yo particularmente, la universidad es el lugar en donde un país se juega el futuro, pero la enseñanza secundaria es la columna vertebral de un país. Sin enseñanza secundaria potente, fuerte, formativa, instructiva, educativa, formadora y formativa, un país se va al garete. Un país se va al garete. En una ley de educación tiene que blindar la condición instructiva, educativa, formativa de la ciudadanía. Sin una buena ley de educación, imposible eximirla de caracteres ideológicos, imposible, porque la sociedad es lo que es, afortunadamente, y así tiene que seguir siendo. En caso contrario, todo sería muy fácil. Buscamos a un tío, lo nombramos dictador, nos dicta una ley de educación y nos dice que tenemos que enseñar y que tenemos que aprender. Perfecto. Se soluciona todo. No hay conflicto, no hay problemas. No hay democracia. Y antes o después, pues hay lo que hay. Antes o después nos llega un Trump de turno y nos pone a dar vergüenza a todo el mundo, ¿no? No hay futuro para un país que no tenga una ley de educación desde los 0 años hasta la formación de adultos, potente, que garantice que los ciudadanos que cada 4 años van a votar saben lo que están votando, entienden un programa, saben qué quieren para su país. Y, por ejemplo, ya hay otro tipo de cuestioncitas, como que si el castellano... Yo me acuerdo del señor Wert en el Congreso diciendo aquello: queremos españolizar a los niños catalanes. Lo que queremos es españolizar a los niños catalanes y por eso ponemos el castellano como lengua vehicular. Lo dice la Constitución. No tiene que salir ningún señor ministro de Educación a hacer una ley y explicitarlo del castellano. Es una condición constitucional. Y no tiene más historia. Y las otras lenguas, el gallego, el euskera, el catalán y cualquier otra lengua de comunidad autónoma, yo soy gallego, están como lenguas cooficiales. Y yo tengo entendido, he leído un poco la nombre aún, pero todo lo que he leído, efectivamente, no parece por ningún lado que el castellano deje de poder enseñarse, deje de poder usarse. Ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Galicia, ni en Asturias no se van a poner a hablar enseñar en Bable, ni se van a poner, ni en Cádiz se van a poner está solo yendo, no deja de ser o es un guiño o un pago a los presupuestos generales del Estado, al independentismo. De acuerdo que en la realidad va a variar poco la situación, claro, pero el hecho de que se degrade la presencia como lengua oficial o cooficial del castellano en determinados territorios del Estado español... yo no creo que se degrade, no creo que se degrade. En todo caso, si es un guiño al independentismo, dentro de unos años vamos a las urnas y votamos en contra del gobierno. Eso es la democracia. En el 2002, Aznar, que no creo que le haya hecho mucho guiño al independentismo, promulgó la LOCE y no aparecía el español como... Apareció por primera vez en 2013. Apareció en la LONCE por primera vez, ninguna otra ley lo había regulado. Perdón, todas las leyes anteriores lo que habían regulado es que era el español la lengua vehicular en todos los territorios, en toda España, y en aquellas lenguas que existía una segunda lengua cooficial, ambas. La LONCE lo que hacía era añadir el español con un guiño, no al independentismo, sino al nacionalismo español, y lo hacía de forma, otorgando la función a la alta inspección del Estado que vigilara eso. La LOE vuelve al estado natural anterior. Todo esto es una cuestión también del enfoque que se le quiera dar. Y retomando el tema que yo saqué al principio, había sacado además el tema del consenso. Por el matiz, al estado natural anterior, perdón, no solo al estado anterior, sin más. Bueno, cuando estamos hablando de que se degrada, como acabas de hacer en tu argumentación, en la actual... No, argumentación no, pregunta. O en tu pregunta,
que se está degradando con los LOE, las anteriores leyes de distintos signos políticos e ideológicos, ninguna lo hacía. Y si consideramos el Estado natural como el primigenio, el Estado natural primigenio de España es la Constitución de 1978, y el artículo 27 de la misma recoge claramente el derecho a la educación y el tema del español como lengua vehicular. Ya está. A partir de ahí, y esto me da pie a enlazar con lo que quería decir, el tema del consenso. El consenso en educación en España existe. Existe en ese artículo 27 de la Constitución, donde la igualdad, la libertad de elección de centros, de la familia, la libertad de crear centros privados, está consagrada allí, redactada y consagrada. Utilizo el término religioso si queréis. Entonces ese consenso macropolítico existe. Ahora bien, la utilización partidista que han hecho algunos a lo largo de la historia, pues obvia, pero eso ya son políticas concretas que están haciendo y que desde luego no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no en este país, ningún país. Las ideologías son eso. Y en este contexto de libertad, de libertad de expresión absoluta que nos permite esta cadena y que nos permite su señor director, por supuesto, concesiones al nacionalismo en España, la persona que más sabe de ellos, Aznar, ¿no? Aznar concedió a los catalanes y le llegó a conceder al movimiento de liberación nacional vasco negociar con ellos, así tal cual en una rueda de prensa. No sé si lo recordáis. Y eso ya habilita para todo lo que he dado órdenes para que comiencen las negociaciones con el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, así lo dijo. De manera que, en cuestión de bajarse los pantalones, los políticos no pueden dar ninguna lección, ¿eh? Todos están bien. Bueno, voy a dejarlo ahí. Os quería plantear, el hecho de que, utilizando tu misma terminología, el político se baje los pantalones o se los quite directamente, habilita para que lo sigan haciendo todos los que le sucedan. Bueno, planteo. Cada uno tiene que responder ante sus propias generaciones y ante la historia. Pensaba que de Franco, ¿no? Que solo respondía ante Dios, ante la historia. Y yo creo que en este país pues hay demasiada gente que ha comprado el discurso. Los políticos no responden ante Dios y ante la historia, responden ante sus ciudadanos. Y entonces cualquier político que haya hecho concesiones indecentes a quien haya sido, tiene que pagarlo y punto, y ya está. Como cuestión final, antes de cambiar de tema y ir al descanso, una ley de educación, para tener largo recorrido, tiene que ser una ley de todos. ¿Es esta nueva ley de educación una ley de todos? Os pido un turno de intervención. Yo voy a dar mi cortita opinión. A ver, una ley que sale con polémica, que hay mucha diversidad de opiniones por todos lados, donde los partidos no se ponen de acuerdo, donde hay padres que están conformes y otros no. A ver, aquí falla algo. No voy a decir que no sé lo que falla, si es la comunicación, la manera de haber transmitido esa información de cómo va a funcionar, de cómo funciona, no lo sé. Pero desde mi punto de vista ignorante, yo creo que falla algo. Cuando no hay un acuerdo general o una mayoría, no voy a decir un 100% de acuerdo general, sino una mayoría de acuerdo, algo está fallando. Para mí falla algo. Lo que está claro, lo que bien dice Cipriano, desde su gran conocimiento como ciudadano, que es el que de verdad interesa, es que la ley tiene una polémica grande, el recorrido va a ser corto, como le pasó a la 11, porque la 11 se aprobó y se firmó rápidamente un acuerdo de todos los partidos políticos del espectro contrario de que sería lo primero que harían, derogarla, que es lo que han hecho, y ahora lo vuelven a hacer. Ahora bien, ¿tenemos que estar siempre así? Bueno, pues hay una máxima que es educaos y votad. Efectivamente. Y tenemos lo que nos merecemos. Y la polarización social que hay, en la que nos provocan de forma interesada partidos, empresarios y demás. Porque la polémica de los centros concertados, que lo hemos tocado un poquito, los centros concertados, como yo decía en mi introducción, afortunadamente contribuyen al desarrollo del servicio público de la educación. Claro. Ahora bien, tengamos en cuenta que la polémica es que hay empresas, que no se nos puede olvidar, son centros privados, son empresas que tienen un beneficio económico. Le interesa entonces también defender esa postura. Por lo tanto, la polarización no es solo política, es social, que cada uno barremos a lo que queremos. Y yo, si estamos aquí en este debate, yo abogo por el sentido común y al encuentro de todos. Más allá del consenso, sino sentido común, sobre todo en educación, en sanidad, las cosas básicas. Claro, y en eso parece que no somos capaces de llegar. Okay.
Bueno, vamos a ver, los sociólogos y los politólogos y los historiadores tienen bien claro, esto lo dejó en su día, bueno, da igual, no me voy a meter con nombres, pero lo dejaron bien claro los sociólogos, los politólogos. No se trata de España, es cualquier sociedad moderna contemporánea, cualquier democracia, afortunadísimamente, yo espero que en España la democracia dure muchísimo tiempo, que lleva siempre ya, en algún momento tendrá que pasar por paréntesis, pero bueno, esto es así, históricamente es así. Lo que hay es, efectivamente, hay distintas formas de entender el mundo en general, el mundo desde un punto de vista metafísico, un mundo desde el punto de vista político, social, y eso tiene que dar reflejado socialmente. Socialmente en los partidos societarios, en los partidos estatales, en definitiva, en la pugna y en el disenso político. El consenso es muy bonito, pero el disenso es el origen. No estamos todos de acuerdo con todo, en ningún país del mundo. En Australia tiene sus rollos, y en Suiza tiene sus asuntos también, ¿no? Y vamos a ver, si está a punto de confirmarse ahora mismo una ley de eutanasia en España, que sería otro tema, una ley de eutanasia, y no está todo el mundo de acuerdo en que siempre es mejor morir bien que morir mal. En España salen cuestiones como, por ejemplo, el aborto, una ley de aborto, y por supuestísimo, incluyendo los supuestos más graves, más terribles, más complicados, no todo el mundo está de acuerdo en una ley de educación que al final, en un país como España, pues que piensen ellos, y todo esto, vamos, yo espero, deseo, que si no esta, pues a lo mejor en algún futuro no demasiado lejano, efectivamente los políticos de todos los partidos se sienten a negociar una ley que pueda valerles más o menos para todos y que dure mucho tiempo. Soy pesimista. Bien, pues daría el tema para una tertulia en exclusiva. Igual nos hemos quedado cortos, no en el abordaje de los distintos frentes de este asunto, de este delicado asunto. Evidentemente ningún partido en la oposición está dispuesto a concederle al partido que gobierna, que es su adversario, el prurito de ser quien se anote, que se cuelgue en la medalla de haber alcanzado el gran pacto de Estado, ansiado pacto de Estado por la educación, con lo cual la eventualidad seguirá instalada en el ámbito educativo de nuestro país. Vamos a abordar en la segunda parte de esta tertulia una cuestión ineludible. En el momento que se graba esta tertulia, estamos en el mismo nivel de hospitalización en nuestra ciudad, en Valdepeñas y nuestra zona sanitaria de Valdepeñas y comarca, que estábamos a finales de abril de 2020. No se vayan, en unos minutos regresamos. Bien, pues lo decíamos antes de ir al descanso, antes de ir al margen de publicidad. Valdepeñas se encuentra en el momento de realizar esta tertulia en los mismos niveles de ocupación de plazas hospitalarias que el 29 de abril, cuando estábamos ante un confinamiento severo. Las medidas de restricción y de protección frente a la expansión del virus van en aumento desde el pasado mes de septiembre, porque en el periodo estival prácticamente todos pensábamos que habíamos vencido al virus, pese a que se nos avisase de que la segunda ola era inevitable. Castilla-La Mancha y otras comunidades han establecido el cierre perimetral de todos sus municipios y han demandado al Gobierno central poder adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, algo que en la tarde en que se graba este programa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha denegado. El proceso de vacunación se inició a finales de diciembre en nuestra comunidad autónoma, empezando por el personal y usuarios de las residencias sociosanitarias y siguiendo desde la pasada semana en nuestra región por el personal sanitario. El ritmo de vacunación para las autoridades es el óptimo, pero para los profesionales, para muchos profesionales, no es el adecuado si el objetivo es alcanzar una eficaz inmunidad colectiva o de rebaño. Para colmo, el suministro de la vacuna Pfizer se ha cortado súbitamente hace pocos días y la vacunación a los sanitarios en nuestra provincia, que se preveía que finalizase pues hacia el pasado jueves, viernes, pues en lo que refiere a la primera dosis, está detenida. Estamos compartiendo esta tertulia con Cipriano Galindo, que es psicólogo de la salud, con el profesor de filosofía Ángel Luis Rivas Lado
y con Lázaro Ortega, que es director del Colegio Juan Alcaide de nuestra ciudad de Valdepeñas. Os planteo, para volver a abrir la tertulia, si estamos avanzando hacia la solución irremediable de un nuevo confinamiento severo y domiciliario. Cipriano. Pues hombre, esto no pinta bien, no pinta bien. Vamos avanzando, yo creo que sí, que vamos avanzando hacia un nuevo confinamiento. Desde el aspecto que me atañe, el aspecto psicológico, yo creo que va a ser un tema nefasto. No sé si recuerdas, no hace mucho, cuando se inició la desescalada, tuvimos un encuentro aquí en esta cadena, y preguntabas si podríamos, cómo íbamos a afrontar, ¿no?, psicológicamente un nuevo confinamiento. Y en ese momento pues decíamos que después de lo que habíamos pasado, que seguramente lo íbamos a afrontar bastante peor. Y no solamente lo reafirmo, sino que yo creo que que se agrava algo más de lo que yo pensaba. Y se agrava algo más porque cuando empezamos el confinamiento era algo que veíamos como necesario, que veíamos, nos adaptábamos bien, era algo novedoso para nosotros en nuestras vidas, y quizás lo cogíamos con algo de decir, bueno, pues yo me voy a organizar mi tiempo y lo voy a hacer tal. Pero es que ahora llegamos ya con un pensamiento fatalista, ¿eh? Llegamos con un pensamiento de que se nos está destruyendo la economía, por ejemplo. No me quiero poner, intento entenderlos, pero no me quiero poner en la mente de estas personas, ¿no? De estas personas que tienen cerrados sus bares, restaurantes, sus negocios, sus empresas, que es un círculo pues que dota de beneficio económico a otras muchas empresas indirectamente, con lo cual pues la economía se nos va de las manos, y esto está afectando a muchísima gente, ¿no? Incluso a llegar pues a niveles precarios en familias. Eso afecta muchísimo psicológicamente. Es incuestionable que eso nos está afectando. Incertidumbre, miedo, una ansiedad que nos lleva a una preocupación, ya no solamente por lo que nos está ocurriendo, sino qué ocurrirá. Lo que yo llamo, pues eso, el pensamiento fatalista, ¿no? Es decir, es que no veo salida. ¿Qué salida tiene esto? Si resulta que cada vez más nos vamos acercando pues a ese confinamiento, ¿no? O sea, que no vamos mejorando, sino que vamos cada vez. Después también es cierto que estamos bombardeados por una información, que hemos pasado de la era de la información a la era de la sobreinformación. A veces información y de la desinformación y la intoxicación también. Efectivamente, es una información desinformada en algunos sentidos, ¿no? Y eso ya no solamente nos está perjudicando para afrontar este nuevo periodo que se nos avecina, sino que se nos está también nos está provocando una dificultad para asumir que tenemos ante nosotros quizá la única esperanza, que es la vacuna. Pero es que nos está costando asumir que eso es nuestro beneficio, que eso es lo que nos puede, ese es el puntito de claridad que vemos ahí en toda esa oscuridad, ¿no? Y bueno, yo supongo que ahora vamos a hablar un poquito también del tema, porque tiene mucho estudio psicológico y sociológico el tema de cómo piensa la población respecto a la vacuna. Si me vacuno o no. Si queréis, recordamos un poco la secuencia de lo que fue la primera oleada. Se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, cuando en nuestro país estábamos en 3.000 contagios en total. Empezaba el mes de abril y en nuestra ciudad alcanzábamos los 92 ingresados en el hospital comarcal de Valdepeñas, 92. Hacia finales del mismo mes, lo acabo de decir, estábamos en 25, como ahora, en 25. En solo 4 semanas bajamos de 92 ingresados a 25. Transcurrió ya con una primera desescalada el mes de mayo, y el 1 de junio el hospital de Valdepeñas estaba a cero. Era la solución a la ecuación de habernos confinado del todo. Iniciamos la segunda oleada y hacia finales del mes de septiembre en Valdepeñas se nos eleva al nivel 2 de protección, porque estamos en un índice, una tasa de incidencia acumulada a 14 días, por sumar a los 400 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Esto desde finales de septiembre. Estamos a mediados
de enero. ¿Qué quiere decir? Los contagios no han dejado de crecer, las hospitalizaciones han ido pelo a pelo, una a una, creciendo, moviéndose entre las 6 y las 20, las 25, actualmente, no solo en mes y medio, sino en los 3 que llevan transcurridos. Entonces la gran pregunta es esta: sálvese quien pueda y confinémonos del todo otra vez, o hagamos convivir una economía de guerra en stand-by, y sabe que quien pueda en los hospitales. En fin, difícil cuestión. Ángel, Lázaro. Bueno, dos cuestiones. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cipriano. Cuando nos encerraron por primera vez, pues era casi una novedad, hay que hacer una cosa aquello que... Sí, lo podíamos decir en un momento determinado. Pues mira, que bien nos viene, tenemos una excusa para quedarnos en casa tranquilamente. Era un jaleo, era un rollo, andar... Llegabas a los supermercados y parece como que andabas con mucho cuidado, pero bueno, era una novedad, ¿no? Después nos empezó la famosa desescalada. Yo estaba completamente en contra, ya se lo dejé por escrito, con esa expresión y con otras, como por ejemplo distancia social, pero inmediatamente ya lo ha metido el diccionario, en la academia en el diccionario, ya está. Pero no sé si acuerdas, aquí mismo, te había dicho yo en una entrevista, una charla que tuvimos, que ya estaban los matemáticos y gente de área sanitaria haciendo modelos, y que ya decían que efectivamente hacia finales de septiembre, con muchos kilómetros de octubre, iba a haber una segunda ola, ¡pum!, tal cual. Estamos es decir, que los científicos pueden tener la imagen que tengan socialmente, pero no fallan, no suelen fallar. Tercera oleada. No todos, claro, evidentemente. Pero bueno. El CIS ya otra cosa. El CIS otra cosa, efectivamente. Y entonces, pues, el asunto que se nos ha venido a la cabeza, vamos, que se nos ha implantado, es la decepción. Yo creo que estamos todos muy decepcionados. Frustración. Sí, la frustración también, es decir, pero sobre todo decepción, ¿no? Se nos viene todo esto encima, nos encierran, lo pasamos mejor, lo pasamos peor, nos aburrimos, aplaudimos mucho, cantamos las cancioncitas, salimos del encierro y digamos, bueno, nos vamos de verano, muy posiblemente esto va a quedar solucionado pronto. No, volvemos a empezar. Y no solo volvemos a empezar, se agrava. Decepción. No nos están saliendo bien las cosas. ¿De nuevo confinamiento? No cabe duda, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Y un pequeño matiz. Evidentemente, cuando tú dices lo dices empleando la terminología técnica, la inmunidad de rebaño. Yo particularmente, igual que la expresión distancia social es errónea y me resulta muy desagradable, es distancia física, físico-biológica, no distancia social. La inmunidad de rebaño, yo creo que podríamos buscar alguna expresión distinta. Es una expresión biológica, epidemiológica, técnica, ¿de acuerdo? Entender a los seres humanos como un rebaño que se pueden retroinmunizar a base de sencillamente... Bueno, y recordemos que esto de la inmunidad de rebaño, quienes primero apelaron a la inmunidad de rebaño fueron los negacionistas. Fueron los primeros que decían, no, venga, nos contagiamos todos como si fuese la varicela. Como si a los niños los juntamos, mi niño tiene la varicela, pues júntale el mío y ya lo pasa. Lo pasamos todos juntos. Sí. Claro, lo pasamos todos juntos. Claro. Vamos, yo prefiero que no me llamen miembro de un rebaño, por muy inmunizado que esté. Hay muchos, pero yo prefiero que no me lo llamen. Lázaro, tu turno. Nos encontramos en una situación muy complicada. Hoy, hace 10 meses, y esperemos que dentro de 10 meses no tengamos que volver a hablar de este tema. Lo que está claro, como bien decía Cipriano, el tema del confinamiento psicológicamente nos machacó y nos volverá a machacar si se toma esa medida. Hablemos de niños. Los niños, yo he notado un cambio brutal en algo. Sí. Y es que los niños ahora quieren ir al cole. Los niños que antes no querían ir al cole, a raíz del confinamiento y la vuelta al aula, donde están bien es en los colegios. Porque es el único espacio donde están socializando hoy día. Bueno. El único sitio. Cuando el reciente temporal Filomena nos dejó en casa 3 días más, los niños no querían estar en casa, querían ir a su colegio, querían ir al instituto porque necesitaban estar con otros, tener rutina. No pueden, esa presión psicológica que un nuevo confinamiento le puede suponer. Lo que también está claro que está en una situación dantesca en todos los sentidos, sanitaria, económica, social, y añado el tema social, porque es que ya nos miramos todos por... Lleva la mascarilla, te has puesto no sé qué, uy, que ha tocado el pomo de la puerta a mi vecino. Sí. O sea, tenemos una situación horrible. ¿Qué hacer? No quisiera ser yo el que tuviera que tomar decisiones.
será necesario un confinamiento, si no al uso del que tuvimos en el mes de marzo, pero un confinamiento solo para las actividades esenciales, es decir, trabajar y estudiar. Esa medida yo creo que tarde o temprano puede llegar. No sé si es la más adecuada, pero yo sí pediría que si hay que volver a algo parecido a un escenario de confinamiento, que fuera ese. Cuando menos, las personas que puedan trabajar a su trabajo, las personas que puedan estudiar a sus estudios, y una horita de deporte o de salir. Ahora bien, ¿cómo conjugar eso? Apelar al sentido común del ciudadano no ha servido de nada tampoco. En absoluto. Yo voy a hacer un mínimo detalle. Hemos estado discutiendo estos días precisamente si nos acogíamos a la posibilidad de la semipresencialidad o no. Y independientemente de lo que hiciéramos los profesores en nuestros debates, en nuestras reuniones, en nuestras decisiones ya digamos ejecutivas al respecto, si le preguntabas a los alumnos, mis alumnos no son niños, y desde luego yo no les trato como niños. A veces parece que a ellos les gusta que se les trate, bueno, tú sabes a qué me refiero, a veces parece que sí que les gusta que se traten como niños, otras veces se rebotan mucho como tiene que ser. No son niños, son ya adolescentes, son en camino de la adultez. No quieren la semipresencialidad, quieren ir al instituto. Quieren ir al instituto. Después en el instituto es verdad que en muchas ocasiones a alguno le dirías 4 cosas, porque la distancia no hay manera de que la mantengan, la disciplina mínima en muchas ocasiones se pierde, pero ellos no quieren porque ellos tienen la clara experiencia de que estar en casa delante de la pantalla toda la mañana y después un rato por la tarde y no sé qué y no sé cuánto, eso ni es enseñanza, ni es educación, ni es aprendizaje, ni es nada, es una tortura. No se puede estar tanto tiempo delante de las pantallas. Al final los alumnos nos quieren más, nos quieren menos, nos odian, nos desprecian, lo que sea, pero al final resulta que quieren estar allí. Lo prefieren estar claro, allí. hombre, a ver, somos seres sociales. Evidentemente. Y eso lo llevamos, ¿no? Eso entonces, y además somos un país mediterráneo, nos gusta la cercanía, nos gusta tocarnos mucho, ¿no? Atlántico también, ¿eh? Perdón el matiz, en Alemania no son mediterráneos, no, claro. No, les gusta menos la cercanía que a nosotros y están peor que nosotros. Claro. Sí, no, pero no me refiero a eso, me refiero a la necesidad que tenemos de socializar. Es lo que hablaba Lázaro y Ángel, de que los niños prefieren, o los chicos prefieren relacionarse con los profesores, aunque y con sus compañeros, claro. y a nosotros también, porque esto es uno de los efectos secundarios, ya que hablamos tanto de efectos secundarios, que ahora se podría hablar del tema de vacunas. Es que no estamos viendo el efecto secundario que tenemos de toda esta pandemia a nivel social. Es que hemos cortado toda relación con todas las tareas sociales que teníamos, aquellos que iban a clases de baile, aquellos que asistían a cursos en grupo, o aquellos, por ejemplo, ahora el toque de queda, el famoso toque de queda. Bueno, ahora ya no puedes quedar a cenar como quedabas en la casa de unos amigos, porque es que a las 10 tienes que estar en tu casa. Es mal que no has ido a las 8. El simple hecho de que se llame toque de queda, el simple hecho de que se llame toque de queda, efectivamente. Es un término militar, digamos, es un término que no es necesariamente asociado a una situación dictatorial, digamos, pero todos sabemos. El toque de queda es el toque de corneta. Efectivamente, ya está. Entonces, el toque de queda es que, vamos a ver, Pinochet en Chile tuvo el toque de queda 13 años. Y era que si salías a la calle y te veía uno de sus hombres, te pegaba un tiro. Eso era un toque de queda, de los de verdad. Y te pegabas, pero del toque. Y te lo pegaban en el tiro, te lo pegaban de todas. El toque de queda. Tú hablabas de la economía de guerra, yo lo puse también por escrito en tu medio. Se hablaba mucho, esto es una guerra contra el virus. De eso nada, no es una guerra, es una pandemia, pero no es una guerra. Porque si es una guerra, economía de guerra. Y si es economía de guerra, ataros los machos. No es una guerra. Es una pandemia con la cual hay que luchar desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista del enfermero o la enfermera que te pone la vacuna cuando te toca, ahora también lo hablaremos, cuando te toca, y desde el médico está ahí, a pie de cama, salvándote la vida porque has sido imprudente o alguien ha sido imprudente y te vas a morir. Entonces te salva la vida, y si te he visto no me acuerdo, esto no es así. Va una cámara al hall del hospital, y sale el enfermo recuperado en silla de ruedas y le aplauden. Bien, poco se aplaude. Y desde luego no en las terrazas con el infame dúo dinámico de fondo. No se aplaude así a los médicos. A los médicos yo prefería otro resistiré.
¿Cuál resistiré? El de Barón Rojo. ¡Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre, vas a comparar. Bien, vamos a seguir hablando en clave seria, pero permitidme también que Qué macarra eres, nos relajemos un poquito, pues yo le voy a pedir a nuestro colaborador dibujante, a Chema de Fresno, que nos haga una viñeta. Hace pocos días, cuando todavía no teníamos muy asimilada aquello de que a las 10 había que estar en casa, a las 10 en casa estés o en la cama estés, yo salía de casa de mi suegra, se nos había ido un poquito, vive aquí al lado de la tele, se nos había ido un poquito la hora, son menos cuarto, que no llegamos. La calle 6 de Junio para arriba era Le Mans, era una huida, además era circulación densa pero rápida. O sea, sálvese quien pueda, que nos pillan y que nos crujen. Dicho lo cual, vacunas. Mira, vemos las imágenes, que también tiene su aquel, el control del cierre perimetral. En el ratito que estuvimos haciendo ese reportaje, el compañero cámara Alejandro y yo, pues no sé, Alejandro, si vimos 5 o 6 detenciones, valga el término, parar a 6 o 7 vehículos y multaron a 2. O sea, el porcentaje es elevado, es elevado. A mí el domingo Gente que venía de Jaén. No, claro. Mira, el domingo a las 5, por cuestiones personales perfectamente justificadas, con mis documentos lo justifiqué, a mí me pararon, me metieron un cuarto de hora parado, haciéndome preguntas, mirándome documentación, mirando el carnet de identidad, preguntándome, entonces usted a dónde va y para qué, y yo les fui explicando por esto, muy bien, puedo usted seguir. Un cuarto de hora. No me parece mal, ¿eh? Me escuadró un poco el asunto porque yo tenía un horario más o menos, pero no me parece mal. A lo mejor algunas de las preguntas que me hicieron no vino mucho a cuento, pero mejor que zozobra y no que zofalte, ¿no? Es decir, si hay una ley, hay que cumplirla. Bien, las vacunas, y vamos a ir completando. Ciframos durante medio año de 2020 nuestra esperanza en la llegada de la vacuna. Sería la panacea y sería inmediato. Llegar la vacuna y esto se ha acabado. Pero el ritmo de suministro de la vacuna Pfizer, que se llevó el gato económico al agua, la llegada de las unidades, el ritmo no es el deseado y la vacuna no funciona si no nos vacunamos todos rápido. Claro. Y bien, decía creo que es el jefe de urgencias de Ramón y Cajal, que está más en las televisiones, entiendo, que en su puesto de trabajo quizás, pero es una persona que merece la pena escuchar. Apostaba por un confinamiento severo, rápido, 2-3 semanas y vacunar a mansalva. Pero si no hay vacuna no se puede vacunar, no sé. Claro. Somos 7.000 millones de seres humanos, ¿no? Para conseguir la inmunización del ser humano, hablando en términos metafísicos, ¿no? Para conseguir la inmunización del ser humano, de Pfizer hace falta 14.000 millones de vacunas. No es, ya está, solucionado. 14.000 millones de vacunas. La primera y la segunda. Si le ponemos la vacuna Pfizer a todo ser humano que aparezca sobre la corteza del planeta Tierra. No es fácil. No es fácil. Y esa declaración de la necesidad del confinamiento rápido y estricto, severo, para poder conseguir esta recuperación, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, en el mes de noviembre, previo al momento que todos sabíamos? Todos sabíamos que en finales de diciembre, en la Navidad, el puente, evidentemente, íbamos a socializar, vamos a incluirnos todos, pues no parecer que queremos echar balones fuera, asumamos toda la responsabilidad. En Navidad, de alguna forma u otra, algún tipo de socialización mínima íbamos a hacer todos. En ese caso, si había que tomar esa medida, ¿por qué no se tomó? Por la economía. En cierto modo, la hostelería estaba ciertamente limitada. Y no solo se hubiera hecho en ese momento. Había que salvar la Navidad incluso conceptualmente. Claro, hay que llegar. Tú metes a la gente en casa en Navidad y la Navidad no se celebra. Y como no se celebra Navidad, tenemos un problema ideológico, religioso también serio. Tampoco se celebró Semana Santa hace 10 meses y no ocurrió nada. O San Sebastián, ayer no tuvo su famosa tamborrada, hoy no sé cuándo es. Sí. Entonces, pero ya la Navidad, mira, la Navidad es otra, es verdad que en el imaginario colectivo español la Navidad va más allá que la Semana Santa, es más... es otra cosa. Porque la Semana Santa es más sectorial y la Navidad es más integral, más colectiva. Más mundial. Señores, vamos a hablar de miserias. Bien, vamos a hablar de quien se vacuna sin tocarle. Vamos a hablar de los políticos, semipolíticos y pseudopolíticos que se anticipan o que le llama el lameculos de turno con perdón por teléfono. Oye, sobra, te lo pones que si no hay que tirarla. Pues es muy sencillo, identificación y obligación y destitución. En este país, cuando se dice en este país no dimite nadie, nunca dimite nadie, sí, dimite todo el mundo.
Dimite todo el mundo. Bueno, antes de que me echen, dimito y hago una rueda de prensa y incluso me marcho con dignidad, porque he dimitido. No, a ti hay que destituirte y marcharte con cajas destempladas y en vergüenza, dando vergüenza y diciendo, no hay que esperar a que la gente dimita, hay que destituirles, echarles. Quien se aprovecha de una vacuna que no le correspondía, se le identifica, fuera. Que no hará en otras circunstancias. Claro. Sí, bueno, hombre, a ver, el ejemplo ha sido... a ver, estamos hablando efectivamente que han llegado, se han distribuido en España unas 1.100.000, 150.000 vacunas para vacunarnos a todos. De esas pues van puestas unas 900 y pico mil, ¿no? Con lo cual, y si encima se ha cortado ahora la producción de Pfizer, pues no da mucho ejemplo que sean los alcaldes o los consejeros los que se adelantan a ponerse las vacunas cuando esas vacunas podrían ir a personas de un mayor riesgo, ¿no? Yo, por supuesto, pues hombre, estoy de acuerdo de que tienen que asumir sus responsabilidades políticas, claro que sí. Pero es que vamos claro más allá. He leído, he visto en televisión hoy al mediodía, que un consejero de sanidad de una comunidad autónoma, Murcia. incluso su mujer, Sí. su pareja. Sí, pero ya dimitido, Pero no ya solamente políticos, sino también he visto en televisión que sanitarios jubilados de un hospital de Madrid también lo han Se les ha colado para convocado. vacunarse. Entonces, es un tema... ¿Pero por sanitario o por jubilado? No, lo han colado porque eran sanitarios Entonces no. de su entorno jubilado. Bien, Entonces si son- vamos a priorizarlo. Claro. ¿Dónde está? Entonces, ¿hasta qué límite podemos seguir permitiendo que eso ocurra en este país en determinadas circunstancias? Evidentemente, destituirlos pocos. Yo creo que eso es un delito. Eso es lo primero. Es un delito y hay que asumir las Sí, responsabilidades claro. no políticas, responsabilidades Penales, penales, administrativas y Son civiles que claro, es corresponden. una situación extraordinaria y Evidentemente. tiene que tener sus repercusiones, claro que sí. ¿Pensáis que son casos aislados, muy contados, han salido todos? ¿O esto cuando empieza a emerger? Yo creo que, hombre, siempre cuestión habrá de hacer casos, cuentas. siempre habrá casos que no nos Creo enteraremos. que es una cuestión que se presta demasiado, sobre todo en nuestro país, todavía con una mentalidad colectiva que en algunos ámbitos deja de que desear. Yo no sé, vamos a recuperar. No sé si colectivo o de rebaño. Lo colectivo está muy bien, cuando está bien. Evidentemente vienen los neoliberales, los ultraliberales y dicen lo principal es lo individual. Pero evidentemente todos estamos más o menos de acuerdo en que determinadas cuestiones colectivas hay que cuidarlas. Ahora, si en lugar de como colectivo humano español vamos a empezar a actuar como rebaño, a lo que yo me quiero manifestar completamente en contra, en España va a ser muy complicado controlar esto, porque efectivamente aquí estamos, aquí la figura histórica más más valorada casi, dejando aparte el Cid y algún otro que hay por ahí, Viriato, yo qué sé, es el pícaro, ¿no? Sí, sí. La picaresca era una literatura de denuncia y ha terminado siendo una literatura de antihéroe, simpático, todos querríamos ser pícaros. Pues no, al pícaro hay que perseguirlo y castigarlo. Me has robado una vacuna que no te correspondía, vas a pagar por eso. Porque además no estamos hablando de que ha robado una golosina o un chupa-chupa, una vacuna que puede ayudar a salvar la vida de una persona. Yo me lo imagino al revés. A mí me hubiera gustado que algún político responsable hubiera salido en los medios diciendo yo soy el primero para demostrar que esta vacuna tiene garantía. Ha habido políticos que han dicho lo contrario, no, yo no la pongo por si acaso dejo a los demás. No, nosotros asumimos la responsabilidad de que esta vacuna tiene garantía. Claro. Vamos a educar a la sociedad siendo los primeros y lo pongo. Luego a escondidas, con nocturnidad alevosía. Incluso hay políticos que en un lapsus lingüe lógico de no tener la cabeza bien amueblada, va y dice, se las pusimos a los viejecitos y a ver ahora qué pasa con ellos. Si empiezan a morirse, pues yo no me la pongo, claro. Se le escapa, es un lapsus lingüe ridículo y dice, vamos, este tío no tiene ni la cabeza perfectamente amueblada porque entonces no vas a una rueda de prensa a decir semejante barbaridad. Yo estoy de acuerdo con Lázaro. Conmigo no está de acuerdo nadie. Sí, no, también. Pero bueno, con Lázaro en el sentido que yo sí lo he estado pensando, lo he pensado. Lo que pasa es que a veces eso, el expresarlo, no es políticamente correcto. Porque efectivamente, y menos ahora que se están conociendo los casos de alcaldes y consejeros que lo están haciendo, ¿no? Pero yo sí llegué a pensar
que esa primera señora que se vacunó de 80 y tantos años en Guadalajara, pues no voy a decir el presidente del gobierno, pero sí alguien... el rey emérito. Por ejemplo, decir, Por bueno, ejemplo. pues se va a vacunar ¿No? la enfermera, la señora y este hombre, ¿para qué? Para que vean ustedes que hay confianza, porque esa es la otra parte que a lo mejor no nos vamos a tener tiempo de hablar. Fue la táctica de Fraga en Palomares. Palomares. Y eso es. Que no estaba la bomba allí, estaba a unos cuantos Y kilómetros. esa es la otra parte que tenemos, que qué es lo que pasa en la población con el tema de la vacuna, porque claro, tenemos varios escenarios, unos que están deseando la vacuna como si fuera esto, y efectivamente yo también considero que tenemos que verlo así, porque esta es la única esperanza que tenemos ahora mismo de medio estabilizarnos mentalmente con que esto va a pasar. Y luego está el otro escenario, y es aquellas personas que temen a los efectos secundarios. Ya, claro. ¿Vale? Vale, hombre, hay algo Toda de la lógica, incertidumbre, entonces, paso, sobre todo por las noticias, por la información desinformada, Claro, porque, hombre, yo pienso que hoy día, en el siglo XXI, con los adelantos científicos que hay, con la cantidad de dinero, de personal que se ha invertido en esto, en todos los países al unísono, decir, oye, aquí hay que sacar esto como sea. Que haya salido en un año, pues hombre, yo no lo veo tan raro, no lo veo tan raro. Y tenemos que confiar en la ciencia. Yo creo que esto, Eso por supuesto. si tiene un 90 y nos está diciendo la ciencia que tiene un 90 o un 89% de efectividad, vamos a creerlo. Claro. Pero es que luego está la otra parte y es aquellas personas que no quieren meterse nada químico en el cuerpo. Ya. Por ejemplo, ¿no? Aquellos que piensan que no podemos contaminar nuestro cuerpo. Esa es la otra parte de decir, no, nosotros no podemos ponernos la vacuna. Y si el tema Entonces de no la- va a haber esa Si inmunidad. no quieres meterte nada químico en un No cuerpo... va a haber esa inmunidad. Si no quieres meterte nada químico en un cuerpo, no te comas un cocido. Claro, pero, No claro. bebas vino. Claro, es que un cocido que es química Y pura. olvidamos los efectos secundarios de llevar esto Bueno, no los olvidamos, ¿no? Yo los... y esos efectos secundarios que hablaba antes en el tema social. Sí. Que esto traerá sus consecuencias en un futuro, claro, porque ahora estamos así, pero si esto dura más tiempo, ¿Qué durará? esto se va normalizando de alguna manera. Vamos normalizando esta situación, la situación de decir, bueno, pues mira, vamos a hacerlo en casa. De tener la mitad de un rostro, ¿no? Exactamente. Que exacto. los seres humanos han y esto evolucionado- efectivamente, no vernos totalmente el rostro Los seres durante humanos mucho tiempo. hemos evolucionado mirándonos el rostro. Señores, Y- para acabar, plena confianza en que la vacuna puede comportar, en casos extremos, y solo extremos, efectos secundarios soportables, y que hay que ponérsela. Plena confianza en la ciencia. La confianza en la ciencia. Yo Lo que pasa soy es que- maestro, yo tengo plena confianza en cuando enseño a leer y escribir. Tengo que confiar igualmente en la ciencia y en el sistema sanitario Sí, público de sí. España. Yo creo en que 2 y 2 son 4. Y a partir de ahí, en que 2 y 2 son 4 y en el teorema de Pitágoras. Y a partir de ahí, evidentemente, sale toda la ciencia. Plena confianza. Bueno, de vez en cuando, pues cabe la posibilidad de que haya algún cuerpo en el universo que no se rija por las leyes de Newton. Cabe la posibilidad. Ujú. O algún ser vivo en el universo que no se rija por las leyes de la teoría de la evolución darwiniana. Cabe la posibilidad. Pero los seres humanos, yo creo que llevamos, digo así, los seres humanos llevamos como 2.500, 2.600 años avanzando en el conocimiento del mundo y avanzando en el conocimiento de nosotros mismos y solucionando nuestros problemas a base de sencillamente pararnos a pensarlos y buscando soluciones. Y hoy por hoy lo que no podemos decirle a los científicos es: son ustedes todos el varón de Frankenstein, no me fío de ustedes, a ver si me están metiendo un chip, a ver si me están... Claro. Si un médico... La teoría de la Parece conspiración. La teoría de la caricatura, pero es que es realidad. No, es realidad. vamos. Y una Eso. cosa mínima. Tú imagínate que eligen de modelo para poner la vacuna, para convencer a todo el mundo, al rey emérito. Yo casi prefiero la que se monta. Yo casi prefiero que no. Yo lo he puesto en la mesa como Sí, un sí. escenario posible por sacar Todo es, Ángel, según cómo se transmita la información. También. ¿vale? Esa es la clave. Pero yo creo que... Porque entre otras cosas yo creo que el tema de la vacuna, yo por ejemplo veo extraordinario que no se obligue a ponérsela, sino Claro, que sea esto es voluntaria la administración. Eso da confianza, que es eso da obvio, es confianza, que porque si te obligan, La libertad del individuo uy, en es este que me están sentido... obligando. Y entonces las teorías de la conspiración sí que toma fuerza. Claro, claro, ¿vale? claro. Yo lo único, el consejo es que no se tome lo excepcional como habitual. Es decir, claro que puede haber efectos secundarios, Claro, evidentemente. igual que puede haber efectos secundarios para quien se tome un paracetamol. Evidentemente. Porque a lo mejor un cuerpo pues no es igual a otro. Aquí, ¿qué puede pasar? Que te dé un poquito de fiebre, pues claro, igual que cuando te ponen la vacuna de la gripe esa ya que tenemos. Una vacuna normal y corriente. ¿No? Lo tenemos cualquier cosa asumido, puede- lo tenemos perfectamente asumido. Bueno, pues si queréis, hasta aquí
hemos dedicado 1 hora y pico a hablar de la ley CELA, polémica ley CELA, nuevamente una ley de educación que parte el país en dos y que se le augura una vida tan larga como la del gobierno actual. Posiblemente no, lo veremos en poco tiempo. Y nos hemos venido arriba en la segunda parte del programa, donde hemos repasado la situación actual en comparación con lo que fue la evolución de la primera oleada en nuestro país y en nuestra zona más cercana, en nuestra comarca, en relación con la pandemia del coronavirus. De nuevo, un horizonte poco claro, poco cierto y poco optimista. Les emplazamos de nuevo dentro de 7 días para compartir opinión y actualidad en la tertulia de Televaldepeñas. Hasta entonces, un abrazo.